Hola, bienvenidos a Mesa Redonda, el espacio del espectador en donde analizamos los hechos que fueron noticia esta semana. Hoy nos encontramos con María Alejandra, editora internacional, y Camilo, periodista de la sección Mundo, con quienes analizaremos las elecciones de Estados Unidos y el triunfo de Donald Trump. Bueno, entonces nada, el mundo otra vez se ve sorprendido por el triunfo de Donald Trump. Fue una sorpresa que este personaje tan polémico, que suele decir mentiras, que promueve el odio, la división, que tiene procesos judiciales encima, se haya convertido en el presidente número 47 de Estados Unidos, cuando ya su presidencia número 45 nos tuvo a todos colgados del techo. Bueno, pues primero un saludo para todos los que nos están viendo. Sí, yo creo que fue una sorpresa principalmente por la idea que nos daban las encuestas, que las encuestas pues anticipaban una elección muy reñida, que los resultados se podían esperar, que esto iba a ser voto a voto, muy reñido, y realmente no fue así. Salieron rápido, la diferencia fue grande, fue mucho más grande de lo que se esperaba, y creo que lo que pasó, o los análisis que se están haciendo en este momento, es que finalmente ese Estados Unidos que parecía una rareza, una anomalía, no lo es, y es como Estados Unidos cambió, es un nuevo Estados Unidos el que escogió a Donald Trump, un Estados Unidos que pues priorizó cosas que les afectan a las personas en su día a día, la economía, o la percepción que hay sobre la economía, la percepción que hay sobre la seguridad, los vínculos que se suele hacer entre la seguridad y la inmigración, lo que se ha visto en la frontera. Trump logró cocinar muy bien ese discurso, que a la gente le llegara, supo llegarles por los canales adecuados, y si a eso le sumamos pues las imágenes icónicas, que eso también es otro análisis que se ha hecho de todas las imágenes icónicas que Trump dejó en esta campaña, a diferencia de Kamala Harris, pues fue muy exitoso. Y creo que pues la sorpresa fue esa, no que ganara, porque muchas personas sí esperaban que ganara, pero no anticipaban que ganara de la forma en que lo hizo. Bueno, y esa noche, cuando empezamos a ver los resultados, veíamos también como lo que ustedes mencionan, como un Estados Unidos que hoy se preocupa por otros temas que antes eran los que movían el voto. O sea, pareciera que ya no les importa mucho el tema del aborto, el tema social. ¿Qué hizo que Trump convenciera a tanta gente? ¿Cómo les habla Trump? Trump hace parte de no, Trump fue el primero de este tipo de personajes que eran no políticos y que lograban convencer a la gente hace 8 años. Llamado outsider. El outsider, y que tienen unos gobiernos polémicos, pero aún así siguen teniendo un gran apoyo popular. Bueno, conectando con la idea de Alejandra, creo que parte del nivel de la sorpresa está en el entusiasmo que pudimos observar dentro de los demócratas y la manera en la que hicieron campaña en la última semana. ¿Cómo lo hicieron? Comunicaron que habían golpeado 3 millones de puertas en Pensilvania en solo un día. Entonces, cuando uno ve ese dato, dice como, no, es que la campaña de los demócratas en este momento, contrario a Hillary Clinton, que no hizo campaña, va a ser arrasadora. Eso, conectado con la última campaña de la reina de las encuestas en Estados Unidos, que no fallaba nunca, nos hizo pensar que tal vez la elección no iba a estar tan apretada y que iba a estar a favor de los demócratas. ¿Qué pasó? Y la manera en la que se comunica a Trump, como tú lo dijiste, por redes sociales. Los demócratas no tienen la concepción todavía de participar en podcast, por ejemplo, de participar en entrevistas en medios de comunicación, de llegarle a la gente a través de foros de internet. No, ellos hacen una campaña todavía muy tradicional de tocar puertas, de llamar a la gente, y eso no se traduce en votos. Entonces creo que el primer factor que nos permite identificar cómo se comunica Trump es a través de las redes sociales, y lo habíamos visto. ¿Qué podemos estudiar de aquí en adelante? Y que para mí sigo tratando de entender la magnitud de la derrota de los demócratas, que tiene que haber un factor puntual. Elon Musk y la compra de Twitter seguramente influyó en un punto que todavía no hemos medido. ¿Por qué? Muchos de los algoritmos de las personas cambiaron hacia un tono mucho más conservador. Musk, al parecer, favoreció el despliegue de trinos mucho más asociados a la campaña de Trump que hacia la de Harris. Eso lo veremos
se demoraba investigando varios años o hasta que alguien diga como sí, es verdad, nosotros influimos en la campaña, Claro. así como pasó con Cambridge Analytica en 2016. Ese componente todavía será estudiado, pero yo creo que parte de ahí la noción de por qué ganó Trump, conectándose con la gente. Ganó por muchas cosas, pero principalmente eso creo que influyó bastante. Y hay una cosa que veo que la gente se pregunta mucho y es el tema legal. Trump tiene un proceso abierto, estábamos esperando ya el veredicto. ¿Qué va a pasar con ese proceso? ¿Un presidente puede ser condenado y seguir siendo presidente? Sí, pues en teoría, por lo que dice la Constitución, no tendría ningún impedimento. Ahora, pues lo que se espera es ver qué movimientos va a hacer en cuanto al Departamento de Justicia. Él tiene pues la intención de cambiar al fiscal que está a cargo del caso. Puede tener, digamos, influencia a nivel federal, pero distintos analistas nos han explicado que ya es algo distinto a nivel estatal, como los procesos que tiene Nueva York y que tiene Georgia. La sentencia estaba prevista para noviembre, pero pues se espera que finalmente digamos, por no tener antecedentes y toda esta cuestión o el perfil de Trump, pues que finalmente quizá termine en una multa y ya. Y bueno, y sobre por qué la gente lo escoge a pesar de eso, pues también siento que caló muy bien ese discurso que Trump siempre decía de esto es una persecución en mi contra, el gobierno demócrata está usando el sistema para perseguirme, esto es una cacería de brujas y pues la gente de a pie seguramente también piensa, bueno, si eso se lo hacen a un hombre millonario que fue presidente, un hombre que es poderoso, ¿por qué no me lo van a hacer a mí? Entonces eso también creo que cala mucho en la gente y influye en el voto. Y otra cosa que creo que no dijimos en la intervención anterior es que esas bases de Trump siempre han sido muy fuertes, muy fieles, se consolidaron y más ahorita como con toda esta como estigmatización woke del progresismo, se han empoderado con Elon Musk en Twitter, como que se reproduzcan esos discursos, como que la gente siento que está empoderada de decir, sí, todo es comunismo, todo es, bueno, como estas estigmatizaciones o generalizaciones, y que, bueno, eso al final también como que repercute en el tipo de votante que finalmente fue el que escogió pues la opción de Trump. Entonces, y eso al mismo tiempo, si bien esas bases siempre han estado ahí, siempre han sido sólidas, al mismo tiempo los demócratas no lograron lo mismo. Y era lo que hablábamos ahorita, pues fuera de micrófonos, de también cómo los demócratas perdieron votos, porque no es necesariamente que esta vez Trump tenga más votos o que sus bases estén más grandes o más fieles, sino que también los demócratas perdieron mucha gente que no votó. Entonces, no es solamente empoderarse y seguir a Trump y admirarlo a él y creerle su discurso, sino que también los demócratas pues tuvieron 4 años en los que seguramente no hicieron las cosas bien y eso pues les está pasando factura. Y ahí hay otra cosa que también veo que la gente comenta mucho, Camilo, y es el tema de los latinos. Critican que un latino apoya a Trump, siendo Trump anti-inmigrante, todo esto que ha dicho de la frontera, de que no le gusta la migración. ¿Cómo explica uno que un migrante o que los migrantes, cuando uno analiza el voto, los hombres migrantes hayan apoyado a Trump? Sí, varios apuntes sobre eso. En primer lugar, ahorita lo quiero conectar también con los universitarios. Juan Camilo Merlano de Noticias Caracol justo acaba de criticar a esas personas que dicen que, claro, es que el voto, se tiene que estudiar mucho el voto de los no graduados, como tratando de decir, es que las personas no graduadas son ignorantes y por eso votan por Trump. Creo que hay que dejar de ver eso así porque lo que nos indicaron números preliminares es que en los condados que rodean las grandes universidades en Pensilvania estuvieron con un performance para Harris mucho menor que para Biden. Esto quiere decir que menos universitarios votaron a favor de Harris. En general, perdió todos los grupos. Ayer un mapa de CNN mostró en dónde Harris se desempeñó mejor que Biden en la campaña de 2020. En ningún lugar de Estados Unidos, ni uno. Y Estados Unidos es muy grande, o sea, la campaña fue desastrosa y lo que decía Alejandra hace un momento. Trump gana no porque sea mejor, más querido en este momento que hace 4 años o hace 8 años, sino porque los demócratas sufrieron un descalabro enorme. O sea, Trump tiene 2 millones de votos menos que en 2020, pero los demócratas tienen
15, 16 millones menos que en 2020. Eso repartido en todo el país hizo que no solamente perdieran carreras en el Senado, carreras a nivel estatal en las legislaturas, gobernaciones, sino también el voto presidencial. O sea, fue un descalabro total. Entonces, para unirlo con los migrantes, tenemos que dejar de leer que por ser migrante yo tengo que votar liberal. No, hay una gran variedad, y lo dijimos en otro en vivo con Alejandra, de razones y de cuestiones por las que la gente vota. Desde no me gusta la risa de Harris, que nos puede parecer ridículo, desde mi novia me obligó a votar por Harris si no me terminaba, o Harris no participó en un podcast y eso me dio desconfianza, entonces yo prefiero votar por Trump. Son componentes que nos parecen ridículos, y ayer un experto nos explicó que tenemos que dejar de entender que la gente vota de manera racional. La gente vota por mil maneras. Racional no es una de ellas, o es la menor, creo yo. Es muy emocional, y también vota por todo menos el altruismo, ¿sí? Tú me explicaste, por ejemplo, la teoría de la escalera de un economista que dice que, de hecho, vi un trino de Gustavo Petro, que seguramente vio esas notas porque insistimos con esa idea, y es que cuando yo me trepo y alcanzo el piso que tenía que alcanzar, pues tiro la escalera para que nadie más llegue a donde estoy yo. Eso es una condición muy natural del ser humano. Entonces creo que eso explica bastante por qué el latino, el hispano votó por Trump. Y creo que, no, perdón. No, solo para concluir, pues influye mucho el mercado laboral y la economía. Si llegan más migrantes irregulares, van a llegar a competir conmigo en el puesto en el que yo ya estoy. Entonces voy a proteger mi puesto. Se trata de eso, de economía a nivel general, sobrevivir. No, yo solo iba a agregar que también eso lo hemos explorado. Bueno, hace poco que estuve en Estados Unidos y hablando con distintas personas que están en el tema migratorio, pero también en nuestra edición dominical de la semana pasada, pues esos migrantes que se han regularizado, que han pasado años esperando su green card, bueno, reuniendo una cantidad de papeles, que hay momentos en los que no pueden trabajar, bueno, una serie de requisitos, gente que les costó mucho tiempo regularizarse, y hoy dicen: a mí me costó años, me costó lágrimas, y hoy cualquier persona pasa y simplemente le abren la puerta. Pues son personas que hablan muy desde su experiencia, y lo que dice Camilo: si a mí me tocó duro, entonces ¿por qué a los otros no les va a tocar duro? Que pues es una lógica bien cuestionable, pero es lo que la gente piensa. Claro, claro. Y saben otra cosa que me pareció un poco sorprendente, las reacciones de los líderes mundiales. Cuando Trump se va, todo el mundo: oh, esto fue muy difícil, menos mal se va. Y ahora que gana, todas las reacciones son muy polite y todo el mundo como muy tranquilo. ¿Cuál fue de todas estas reacciones como las que más les han sorprendido? O sí, ¿cómo vieron esa recepción al triunfo de Trump? Incluso en Colombia, porque Petro trinó. Sí, yo siento que desde distintas orillas todos están tratando de endulzarlo, de empezar la fiesta en paz. De todas las orillas políticas lo hemos visto, tú lo decías, desde Europa, acá en América Latina, personajes tan distintos como Milei, como Gustavo Petro, que fue muy mesurado, lo felicitó por el triunfo, nadie está poniendo en duda su victoria, todo el mundo lo está felicitando pues a Estados Unidos por la jornada democrática. Y pues bueno, Estados Unidos es la primera economía del mundo, creo que cualquier país quisiera pues empezar en buenos términos. De las que más me han sorprendido, creería yo, Zelensky se apresuró a felicitarlo cuando ni siquiera los medios de Estados Unidos daban oficial el resultado, y yo creo que es porque Zelensky tiene mucho que perder si no se la lleva bien con Trump. Pues durante campaña Trump lo ha insistido, que él cree que esa es una guerra que no tendría que pelearse, que bueno, que en primer lugar si él hubiera sido presidente eso nunca habría pasado, y pues sí hay mucho temor por el futuro del apoyo de Estados Unidos a Ucrania. Las tropas ucranianas están muy desgastadas, y si llegan a perder el apoyo de Estados Unidos pues podría ser un golpe mortal para esa guerra en Ucrania. Y por otro lado, pues vemos ya a Trump, a Putin primero felicitándolo, se regó en elogios hacia Trump, diciendo que es un hombre muy valiente, que quiere hablar con él, y Trump también ya diciendo que estaría dispuesto a ese acercamiento. Entonces, pues creo que Zelensky debería estar un poco preocupado en este momento, pero creería que esas de las que más me sorprendieron. Yo agregaría que es que ya el mundo sabe que Trump es un hombre de negocios, ¿sí? Y hablando de hombres de negocios, tenemos que hacer la lectura también del empresariado. Jeff Bezos, cuando le prohibió al Washington Post sacar su editorial apoyando a Harris,
el hombre no es como nosotros, él sabe datos y cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Entonces él, por proteger sus negocios, porque en 2018 Trump, viendo el crecimiento de Amazon y viendo cómo perjudicaba al servicio postal estadounidense, dijo como, metámosle impuestos a Amazon, y amenazó a Bezos. Bezos en este momento dijo como, yo no quiero empezar ninguna pelea con Trump, mejor me quedo con mi medio calladito, esperando a que él gane y así nos tratamos bien. Entonces creo que el resto del planeta en este momento también sabe esa condición de Trump como hombre de negocios y prefiere empezar los negocios en buenos términos. Entonces creo que por eso vimos desde cualquier orilla del espectro político un buen trato con la bienvenida de Trump a su segundo mandato. Y a propósito de eso, ¿ustedes creen que con Trump puede haber paz en Oriente Medio? Pues a mucha gente le tiene temor a esa dupla de nuevo de Netanyahu y Trump. Se vuelven a encontrar. Trump ha sido muy firme con el apoyo al pueblo judío, pues a Israel, y ha sido pues acérrimo opositor y crítico de Irán, pues durante su primera administración abandonó el acuerdo nuclear, un poco los acercamientos que había habido, incluso que lo vimos en la Asamblea de la ONU, del nuevo presidente de Irán, tocando puertas, diciendo venga, tratemos de conciliar, salvemos esto, pues seguramente es algo que va a caer en saco roto porque con Trump no hay ninguna posibilidad y por el contrario cualquier aliado y cualquier esfuerzo que él pueda hacer para detener la influencia o cualquier avance de Irán, pues se puede esperar y más ahorita que estamos en esa escalada, en esa tensa espera de si va a haber otro intercambio directo entre Israel e Irán, que eso nunca había pasado, pasó durante la administración Biden y pues sí que puede ser muy preocupante lo que pueda pasar en la administración Trump, con Trump pues teniendo un apoyo incondicional a Israel. Eso es otra cosa que se espera, que no se, o sea, si bien Estados Unidos, Biden, la administración demócrata ponía algunas condiciones que no eran muy estrictas, puede que con Trump no haya ninguna condición respecto a salvaguardar a los civiles, a que Israel en sus operaciones tenga cuidado, pues de respetar el derecho internacional humanitario, diferenciar de combatientes de no combatientes, puede que ni siquiera haga esas exigencias y por el contrario, pues empodere más a Israel para que le haga para que detenga la influencia de Irán en la región. Entonces creo que por ese lado sí puede ser un poco más preocupante, espero estar equivocada. Yo solo agregaría un breve comentario, porque sé que hay otras preguntas, y es que tenemos muy mala memoria y a nosotros se nos olvida que gran parte de la tensión en Medio Oriente que vino desde 2021 hacia acá, o sea, durante toda la administración Biden, es producto de las negociaciones que llevó a cabo Jared Kushner, que es el hijo de Trump, en su momento cuando él lo envía a Medio Oriente y causa un revolcón total en el tablero geopolítico de Oriente Medio, en estas nuevas relaciones de Arabia Saudita con Israel, bueno, en esta escalada de presión contra Irán. Entonces, Biden viene a recoger, entre muchas cosas que recogió, por ejemplo, la caótica salida de Afganistán, eran producto de administraciones anteriores, incluida la de Donald Trump. Entonces, ayer nos explicaron precisamente como que la política exterior de Trump no es sorpresiva, es bastante predecible pensar como qué va a hacer Trump. Sí, se va a aliar mucho más con Netanyahu, pero pues también temo yo que si llegue a algún acuerdo, por ejemplo en el caso de Ucrania y Rusia, que él dice que en 3 días nos resuelve ese problema, como el que se llegó durante su administración en Oriente Medio y que originó precisamente otra crisis mucho más grande. O sea, así él se presenta como un gran negociador, pues sus formas de negociar tienen algunas características como dejar a una parte de los bandos afuera, como ocurrió en el caso de Afganistán. Él negocia para que Estados Unidos vaya saliéndose de Afganistán e ignoró al pueblo afgano en la mesa, o sea, casi nada. Y luego pues vimos lo que ocurrió. Entonces, ahora traigámoslo a la región. Aquí, como el país que ha tenido la situación más compleja durante los últimos años ha sido Venezuela. De hecho, Trump, en su primera administración, apoyó a Juan Guaidó, a la oposición, y vimos que nada pasó con Maduro. Ahorita, ¿cuál podría ser su estrategia si le llega a interesar Venezuela? Porque también es otro tema que pasa mucho, y es que creemos que van a romper relaciones y tal. Puede que políticamente sea difícil llevarlo, pero económicamente las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela siempre han fluido con el petróleo. O sea, como que mientras eso fluya, pues lo otro creería uno que pasa a un segundo plano, pero Venezuela está en un punto muy complejo,
¿Ustedes creen que ahí Trump vaya a hacer algo, logre solucionar algo, si su primera experiencia fue pues Sí, inútil? pues es una de las grandes preguntas. En general, los analistas coinciden en que América Latina no es la gran prioridad, salvo por lo que tiene que ver con migración. Por supuesto, Venezuela siempre va a tener el factor petróleo, pero pues de nuevo, no es algo que Venezuela pueda aprovechar de la noche a la mañana, entonces requiere un proceso muy largo que seguramente Trump ni siquiera alcanzaría a ver después de 4 años. Lo clave es el tema migratorio y si le interesa, por lo menos en el corto plazo, sería por el tema migratorio, de poder cumplir con sus promesas de la deportación masiva que quiere hacer, de controlar la frontera, de asegurar la frontera, porque para eso necesitaría al gobierno de Maduro, que al final es el que está en Miraflores y el que tiene el poder, el que tiene el acceso y el control de las infraestructuras. Entonces, que le reciban los vuelos de deportación, necesita tener esa relación con Nicolás Maduro. Tenemos ese antecedente de la primera administración de sanciones, de la estrategia máxima presión, del cerco diplomático, apoyar a Juan Guaidó y demás, pero pues como tú lo dijiste, eso no funcionó. Biden se dio cuenta que eso no funcionó, lo revirtió. Todos los analistas coinciden en que no dejó nada productivo. Entonces puede que Trump ya en este punto sea consciente de eso, y algo que nos decían algunos analistas es pues al final Trump puede negociar con el que sea. Entonces, pues no le interesará tanto si Maduro es democrático o no, siempre que pueda hacer algo que le beneficie a Estados Unidos o que le beneficie a su administración, pues puede que lo veamos dispuesto a negociar con Nicolás Maduro. Y por lo mismo y tanto, creo yo también que la oposición se apresuró tanto a felicitar a Trump, a tratar de traérselo para su lado, María Corina, Edmundo, porque pues también son otros actores en esta historia que deberían estar preocupados en este momento, porque no es descabellado que Trump hable con Maduro, que se siente a hablar, o que simplemente deje pasar el tema, que se vuelva un tema de desgaste, pues que Estados Unidos y la región puedan seguir sobreviviendo otros 4 años sin resolver esa situación. Entonces esos son escenarios posibles que seguramente pues a la oposición no le convienen ni le parecen atractivos. Claro, bueno, y si Venezuela no importa, creo que Colombia está también en los últimos lugares de prioridades para un gobierno de Trump. Sin embargo, hay algunos escenarios de los que se ha venido hablando. ¿Qué puede esperar Colombia de un segundo gobierno de Trump? Sin duda, coincido con Alejandra en que no somos una prioridad, mucho menos Colombia. Incluso tendríamos que reexaminar cómo fueron las amistades para Trump en la región en su momento, y ahí están los escenarios que se podrían estudiar de cómo podría ser para Colombia. Ser el mejor amigo de Trump no va a pasar por cuestiones ideológicas, por el espectro en el que está parado nuestro presidente Gustavo Petro. Ese personaje que, por ejemplo, encarnó en su momento Jair Bolsonaro, vendría a ser ahorita representado por Javier Milei, incluso por Nayib Bukele, que fue el primer presidente que felicitó a Trump en todo el mundo, que quieren ser su amigo. Todo el mundo quiere ser amigo de Trump en este momento, pero miremos cómo trató también, para cerrar ese escenario, Trump a Bolsonaro. No le importó, ¿sí? En su momento le dio una especie de refugio cuando él trató, como Trump, de tomarse la Plaza de los Tres Poderes en Brasil, y nada más, ¿sí? No fue como una relación de mejores amigos de verdad. Sus intereses están en otro lado, a nivel interno y a nivel externo. La relación con Colombia podría ser más como fue la relación con Andrés Manuel López Obrador cuando él llega al poder en México, en el sentido en el que Trump presionó mucho a López Obrador, y López Obrador de puertas para afuera decía: yo no voy a ceder en ningún momento. Se agarraban en público a veces, se mandaban cartas diplomáticas para decir como no estoy de acuerdo con esto. Sin embargo, al final López Obrador terminaba accediendo a todo lo que decía Donald Trump, porque tenían muchas herramientas para presionar a México, a nivel económico, por ejemplo. Es el mismo caso que va a pasar aquí con Colombia. Y algún analista decía una frase muy importante: Colombia es importante más para los demócratas que para los republicanos. Cuando hay un gobierno republicano, prácticamente no se habla de Colombia. Sí, seguramente Trump ya lo hizo, de hecho, está el escenario de la desertificación, de la amenaza de la desertificación, pero nuevamente es un mecanismo de coacción, de presión para que Colombia obedezca en las agendas que Trump tiene. Claro. Bueno, y hablando de Colombia, pasó algo también en las elecciones de lo que no se ha hablado mucho, y es este triunfo de Bernie Moreno como senador. Dicen que es el primer senador latino y colombiano
que, pues sí, que llega a una curul en el Congreso. ¿Eso qué tanto impacto tiene? ¿Le va a servir a Colombia? ¿Qué? ¿Y quién es él? Porque Sí. aquí realmente no sabemos mucho de él. Sí, pues se dice que es algo histórico porque es lo más lejos que ha llegado un colombiano en la política de Estados Unidos. Bernie Moreno pues es de una familia reconocida colombiana, ellos se radicaron cuando él era muy joven, él nace en Bogotá y se radican en Florida cuando, si no estoy mal, tenía como unos 5 años, creció allá, hizo una carrera en el mundo de los negocios, finalmente decide lanzarse a la política y siempre como con un respaldo muy grande de los republicanos, siempre su carrera se vio muy bien rodeada y finalmente tiene éxito, logra este escaño por el estado de Ohio. Él es hermano de Luis Alberto Moreno, expresidente del BID, ex embajador en Washington. Su familia también pues, tiene negocios en el sector inmobiliario, de la constructora Amarillo, bueno, en fin. Tienen una gran trayectoria. Él también me pareció muy curioso ese artículo que sacó el New York Times hace unos meses diciendo que era como un personaje que trataba como de venderse, como de que venía de abajo y que se hizo desde abajo, cuando realmente viene una familia poderosa, por lo menos en Colombia, o lo que entenderíamos poderoso en Colombia para el estándar. Entonces ese es un poco también como por el mismo estilo de J.D. Vance, que pues se vende como ese blanco, marginado, de familias hechas a pulso en las zonas rurales, y que finalmente pues es un grupo representativo y que defender esa causa pues seguramente también trajo muchos votos. Como lo decíamos al principio, el voto de los hombres fue muy determinante en esta elección, y pues bueno, sin duda es algo histórico y seguramente Colombia estará en la agenda. También agregando a lo que decía Camilo antes, seguramente también lo que le interese a Trump, que lo comentábamos ayer o en estos días, lo que le interese a Trump relacionado con Colombia también dependerá mucho de ese lobby que hagan los republicanos de la comunidad latina, tipo María Elvira Salazar, desde el Congreso. Entonces sí, por ese lado puede como tocar el timbre de lo que tiene que ver con Colombia, pero pues habrá que ver. Él va a ser el elemento más importante al unirse al caucus republicano latino, porque en este momento hay mucho descontento en ese caucus, en el que participan Ted Cruz, María Elvira Salazar, con el presidente Gustavo Petro. Ellos quieren una presión mucho más grande sobre Colombia, no Trump propiamente, sino ese pequeño grupo de republicanos. Y cuando este nuevo senador, que entra como en un cargo muy alto, pues entre a conformar ese caucus, veremos como una influencia de a qué dirección va a apuntar el gobierno de Estados Unidos hacia Colombia. Bueno, entonces igual quedan muchas cosas por hablar de Trump, él y su relación con el medio ambiente, con el tema de salud. Bueno, son muchas cosas que quedan pendientes, que nos quedarán para el 25 de enero, el 20 de enero del 2025, cuando tome posesión. Pero nada, en una palabra, como definir en una palabra la presidencia que viene de Trump. Incertidumbre, sorpresa, miedo. Imagínense que estamos en un carro y lo está conduciendo Trump. Y el primer seguro es esa manija que aparece acá al lado del copiloto. Ese es el Congreso. Imagínense que no está. El Congreso en este momento está en manos de Trump. Y ahora pues tenemos los airbags. Hay algo que se llama el Estado profundo, que está compuesto no por lo que dice Trump de amiguismo y de teorías de la conspiración de alguien que está jalando los hilos del gobierno desde ahí. No, está compuesto por tecnócratas, por profesionales, por gente que sabe de políticas públicas, y Trump quiere quitar a toda esa gente. Entonces, ese es el último seguro, nuestro airbag, que nos quedaba en el carro en el que va a estar conduciendo Trump. Él puede acelerar y no tenemos ese seguro para que él ejecute esas propuestas que tiene. Entonces, las propuestas son bastante radicales, ya las exploraremos, pero sí creo que en este momento el que quite el seguro burocrático hace un poco peligroso este gobierno, al menos por los 2 primeros años. Ya veremos si el Partido Demócrata logra recuperarse de este descalabro, pero por ahora al inicio es
turbulento. Turbulento. Sí, igual lo que hablábamos también, en muchos estados quedó ese contrapeso de, bueno, si bien ganaron los republicanos a nivel federal, pues se eligieron gobernadores demócratas, sigue habiendo ese contrapeso, en 2 años vuelve a haber elecciones, o sea, esto no queda sellado así por los próximos 4 años, sino que puede haber cambios, y ahí solamente una cuña respecto a lo último de la cuota colombiana, simplemente estar pendientes de lo que vaya a pasar con Rubén Gallego en Arizona, que pues también va por otro escaño en el Senado, serían 2 colombianos en el Senado. Este está un poquito más lento el conteo, pero sería importante porque no es republicano, sino que es demócrata, y precisamente Arizona, al ser un estado tan clave en el tema migratorio, pues la comunidad migrante está muy esperanzada en que él pueda llegar al Senado a defender su causa, y sobre todo en estos días que pasó una propuesta estatal para criminalizar la migración en Arizona. Entonces eso va a ser clave para también estar pendientes en los próximos días. Eso de los contrapesos es interesante de cómo votó el estadounidense, porque en algunos estados se votó por Trump, pero se votó o por un gobernador demócrata o por un representante demócrata, o a favor de políticas, a favor de direcciones demócratas, como el aborto. Puede que estén a favor de la economía con Trump y a favor de las causas sociales con los demócratas. Bueno, igual Biden prometió una transición tranquila. Todos esperamos que lo que venga sea tranquilo, pero nos agarramos fuerte. Entonces, bueno, gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Mesa Redonda, y los esperamos la próxima semana con el tema que sea noticia en los siguientes días. Muchas gracias.